La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos, bienvenidos. Esta es la red de Sodomco presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos, y bueno, lo que estaba cantado. Alejandro Toledo ya tiene 18 meses de prisión preventiva ordenada por el juez Carguancho, que la verdad armó bastante circo ayer para decir lo que todos esperábamos que tenía que decir. Terminó de decirlo, qué raro, a las 10 de la noche para empalmar con los noticieros, ¿no? Nocturnos, cuando la audiencia había sido citada pues a las 4 de la tarde. Se escuchó al abogado de Alejandro Toledo, o sea, no puede alegarse que no ha habido debido proceso, y sus argumentos fueron desestimados, mejor dicho, subestimados también y desestimados también, porque en realidad no tenían ningún sentido. El fiscal Hamilton Castro dijo lo mismo que yo he venido diciendo, es decir, los presidentes pueden decir a mí que me busquen una cuenta a mi nombre, y efectivamente, como dijo el fiscal Castro, así no funciona. Y lo dijo muy bien, así no funciona. Funciona con testaferros. Testaferros de todo pelambre, de todo origen, extranjeros, peruanos, en fin, pobres, ricos, solapas, no tan solapas, parientes, pero todos son testaferros. Es decir, al político de gran notoriedad no se le va a encontrar nada a su nombre jamás. Pero eso no significa que no sea un corrupto, claro, ¿no es cierto? O, en este caso, vemos la presunción de inocencia, no significa que no se pueda investigar. Y tiene que ser investigado rápidamente en un proceso justo, yo creo, y que va a empezar muy pronto, porque en realidad, en el caso de Toledo, la parte probatoria, el fiscal Hamilton Castro la tiene casi lista. Se podrán añadir nuevos hechos en la medida en que se encuentren nuevas cuentas, nuevos depósitos. Según Barata son $20 millones, ellos han rastreado 9, faltan 11, los pueden seguir rastreando durante el proceso. Así que ahora lo que importa es qué va a hacer Alejandro Toledo. Y las cosas que ha hecho como litigante son bastante tontas. La primera es nombrar un abogado que no era el indicado. Es decir, Heriberto Benítez tiene problemas de imagen pública bastante graves, él lo sabe, ¿no es cierto? Se le ha vinculado con Orellana, en fin, y tantas cosas más, con Álvarez, en Ancash. No era la persona indicada, aparentemente se ofreció, no había otro mejor, lo tomaron, y lanzó una serie de adjetivos que no tenían mucho sentido, la verdad. La tesis de la venganza es una tesis absurda. El talionismo judicial. Talionismo judicial. Eso. Ya, no, eso no existe. Pues. O sea, la ley de talión es, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, es ojo por ojo, diente por diente. Y la democracia no admite, ¿no es cierto?, ese tipo de justicia exactamente retributiva. Tú me haces, yo te hago. No, se establece un sistema judicial, ¿no es cierto?, que valora otras cosas, contexto, pruebas, etcétera. Entonces, eso es falso. O sea, no se puede decir que Alejandro Toledo no va a ser juzgado en un proceso justo, sino en un proceso vengativo. No, o sea, hay $20 millones pagados solo por Odebrecht. Solo por Odebrecht. Y falta ver lo que le pagó Camargo Correa, a él y a otras personas. Entonces, aquí no hay ninguna venganza, aquí lo que hay es justicia. Porque si un presidente roba, tiene que ir a la cárcel. Ya tenemos uno que robó y está en la cárcel. Este robó, tiene que ir a la cárcel. Ahora, como ha escrito Gustavo Oriti y otras personas más, yo quiero decir que este no es el fin del liberalismo ni de la democracia. Miren, corruptos hay en todos los esquemas ideológicos. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no es cierto? O sea, así como hay sacerdotes pecadores, también hay políticos de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Todos tienen la potencialidad de hacer el mal, porque todos nosotros seres humanos tenemos la potencialidad de hacer el mal. No importa nuestra ideología. No hay ideología que te haga impermeable a la corrupción. No hay, pues. Ojalá hubiera. La adoptaríamos, ¿no? Pero no la hay. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro, que es de izquierda, o la señora Kirchner, que es de izquierda, y no les puedo decir otros más de Latinoamérica que también se han presentado como de izquierda, han robado y le han hecho un daño terrible a su pueblo. Y regímenes de derecha, como el de Alberto Fujimori, también.
Entonces, no es un problema de derechas o de izquierdas, es un problema de hombres y de instituciones débiles que no detectan esto a tiempo. Y de, por supuesto, empresas privadas corruptas, que son parte de la cadena importante, que en este caso es Central, la empresa privada corrupta, que llega al Perú y ejerce un esquema de corrupción. Así que, ¿cómo vencemos esto? Hay gente que piensa, ¿y de aquí a dónde vamos? Más democracia. ¿Qué está venciendo a la corrupción en el Perú? La delación en otros países, la democracia en otros países, que ha permitido tener en Brasil un sistema judicial sólido. Si Brasil no hubiera tenido un sistema judicial sólido, no hubiera podido juzgar a nadie y por lo tanto las delaciones no hubieran llegado a toda Latinoamérica. Tenemos que agradecer que haya, a pesar de toda la corrupción, democracia en Brasil, que preservó su sistema judicial. Nosotros tenemos que preservar el nuestro al máximo, porque eso es lo que nos va a permitir juzgar a los corruptos. ¿Cómo preservas el sistema judicial? Con una cosa que se llama separación de poderes, que se inventó en Francia hace 200 años y que es la base de toda la democracia. Nadie tiene el poder absoluto. No queremos monarcas, ¿no es cierto? Queremos democracia. Y democracia quiere decir gobierno del pueblo. Y el pueblo divide el poder y le da un poco de poder al presidente, un poco de poder al Congreso y un poco de poder al Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial? Pues dice muchas veces que lo que está haciendo el Congreso es inconstitucional. Y el Poder Ejecutivo puede no poder hacer cosas si es que el Legislativo le dice que no lo haga. Le censura a sus ministros, le baja sus leyes, ¿no es cierto? No le aprueba el presupuesto. Y a su vez el Ejecutivo puede hacer que el Legislativo no haga determinadas cosas observándole sus leyes. Pero también en esos tres poderes hay que introducir mecanismos de transparencia que son muy importantes. Hay avances, no hay que decir que no hay avances. La Comisión de Integridad presentó una lista de medidas importantes. Una de ellas, por ejemplo, la transparencia en los intereses de los altos funcionarios del Estado. Ya todo el gabinete ha presentado su declaración de intereses, es decir, dónde ha trabajado antes, ¿no? Quiénes son sus parientes y a dónde trabajan. Porque lamentablemente en sociedades endogámicas como la nuestra, donde todos somos parientes de todos, ¿no? Y todos somos compadres de todos, ese tema es importante, porque tendemos a favorecer a nuestro clan, a nuestra tribu, ¿no? Entonces, para mi primo, para mi hermano, para mi amigo. Muy bien. Entonces, esas declaraciones de intereses yo creo que van a ser importantes. Pero detectar lo de Toledo era imposible. Era imposible. O sea, todo el mundo dice, nadie se dio cuenta. Miren, nos dimos cuenta de muchas cosas. O sea, hemos perseguido a los hermanos, hemos perseguido el tema de las firmas falsas, claro, ¿no? Blue Bay con Almeida, todo eso se ha expuesto y perseguido, pero nunca una coima negociada directamente entre Alejandro Toledo, probablemente su esposa, que tiene conocimiento de todo esto, Maiman, que es el contacto con él, y Avidanón, que es el contacto con él, y otros personajes vinculados sobre todo al entorno de Maiman. Entonces, ¿cómo detectar eso en el Perú si todo sucedió afuera? También es cierto. Ahora, ahí lo importante también es que tarde o temprano la plata se gasta. Si Toledo no hubiera gastado el dinero, no nos hubiéramos enterado de la primera parte, que comienza el 2013. Y si la delación no hubiera venido por Odebrecht, tampoco lo hubiéramos sabido. Era bien difícil saberlo. Por eso son estos presidentes tan confiados. Creen claro, que la han hecho y ya está, listo. Pero, ¿qué va a pasar con Alejandro Toledo? Muchos se preguntan, ¿regresará al Perú? No va a regresar al Perú. Su abogado le va a aconsejar que no vuelva. No va a volver. Lo cual no sería, pues, lo más recomendable. No va a volver. Más su situación. No va a volver porque no tiene ningún apoyo popular. O sea, si tú revisas en cuenta, yo creo que el 99% de los peruanos creen que Alejandro Toledo es un choro y que merece ir a la cárcel cuando están todos los ladrones. ¿No es cierto? Recibir sobornos por una carretera que después triplica su costo es robarle al pueblo. Entonces, simple y llanamente tiene que ir a la cárcel, que es el lugar que le corresponde a los ladrones. La pena que puede recibir dependerá si es que el lavado de activos es un delito que se considera como fundamental. Y ese sí es el más grave, tiene hasta 20 años de condena. 20 años de condena. Alejandro Toledo tiene 67 años, sí, me parece. Entonces estamos hablando de un hombre que puede morir en cárcel, así como Alberto Fujimori. Que estos casos tienen que ser ejemplares, tienen que ser ejemplares. ¿Por qué? Porque se le da una lección a la sociedad.
Una sociedad que tiene 2 presidentes en prisión es una sociedad corrupta, sí, pero que castiga a sus corruptos. Así es. ¿Ya? Y ojalá fueran 3 o 4, ¿ah? Y varios alcaldes, y varios gobernadores que están siendo acusados por también haber hecho negocios en distintos puntos del país. Eso está siendo descuidado. Hay que tener atención ahí porque hay una protesta popular, me parece que en el Cusco, y por supuesto en Ancash. Eso ya está tramitado, como dicen, pero no tramitado en el contexto de la delación. Entonces, eso me parece, la verdad que importante. Hay que trabajar también en el resto del país donde nos están escuchando, donde saben que ha habido corrupción con empresas extranjeras y no se está haciendo mucho, ¿no? Hemos avanzado a nivel de procesos judiciales. Rosa María, hace unos días se criticaba en este espacio la lentitud con la que estaba trabajando la justicia en nuestro país. Yo también creo que es muy lenta, pero ayer el fiscal hizo un chiste, ¿no? Porque le dijeron, está usted avanzando muy rápido. Le agradezco, porque a mí me dicen que soy muy lento. Yo sí he criticado que es muy lento. Acá José Alejandro Godoy me aclara que Toledo tiene 70 años y que si queda por lavado será una pena como la de Fujimori, 20 años, o sea, hasta los 90. Es una condena. Si él viene a Perú, afronta su juicio y le pone una condena alta, morirá en cárcel. Ahora, ¿qué puede hacer si fuera realmente inteligente? Porque no creo que una persona inteligente haga las barbaridades que ha hecho. Como dice Gorriti, que es un imbécil para hacer lo que hizo. Yo creo que debería entregarse, hacer una confesión sincera y pedir un juicio anticipado. Eso le bajaría la condena incluso bajo el mínimo de ley. Es decir, el mínimo de ley es 10, para lavado podrían darle 8. Claro. Pero eso es si se entrega, si confiesa, y si además de confesar, se arrepiente, devuelve el dinero y paga la reparación civil. ¿Ok? Y eso es lo que tiene que hacer. Alejandro Toledo en este momento ha perdido todo. Porque, digamos, las casas que compró Ecoteva están en este momento incautadas. Pero está a punto de perder su casa de Camacho y su casa de Punta Sal y todas sus cuentas y todo su dinero y todo lo que han encontrado, porque todo se va a incautar para pagar la reparación civil. Claro. Entonces, este hombre va a pasar a la indigencia. Ha perdido todo. Lo que había acumulado a lo largo de su vida lo ha perdido todo por querer más. Una fotografía triste, ¿no? Desde el punto más alto hacia de pronto el más bajo. Porque no hay honor más grande que ser presidente del Perú. Eso es lo que hay que repetir siempre. No hay honor más grande que ser el presidente del Perú. Y una persona que traiciona ese honor, ¿no es cierto? Está traicionando la confianza y la buena fe de todos los peruanos. Debe ser castigado. Y tiene que ser castigado. En eso estamos todos de acuerdo, con el máximo de ley. Ahora, reitero, si él fuera inteligente, estaría en este momento en Lima, estaría asumiendo su prisión, estaría pidiendo, bueno, que lo lleven a la Iroes, ¿no es cierto? Aunque le hagan un cuartito al lado, y pidiendo lo que hizo Fujimori con sus delitos de corrupción. ¿Qué hizo Fujimori con todos los delitos de corrupción? Se allanó y le pusieron, en vez de 8 años, que era la máxima, 7. Porque él no tenía lavado, pues tenía otros delitos. Sí, pues. Pero en el caso de Toledo, sí. Ahora, Toledo ha traicionado la confianza, y eso hay que decirlo, de personas honorables que trabajaron con él en el ánimo de restituir la democracia en el Perú, y que no pueden ser en este momento juzgadas ni atacadas por nadie. Gustavo Gorriti, como ha escrito ayer, él no se arrepiente de haber ayudado a la marcha de los 4 Súbidos, ni nadie de lo que estuvimos en esa época en medios y en televisión tratando de restaurar la democracia en el Perú. Yo no me arrepiento de nada. No fue un apoyo a él, fue un apoyo a la democracia. Y tan complicado fue que cuando llegó al poder, él y sus ministros pues se resentían mucho cuando los criticábamos, pues decían, pero no nos están apoyando. No, es que yo no te voy a apoyar a ti. Claro. Yo voy a apoyar la separación de poderes, voy a apoyar la libertad de prensa, voy a apoyar los derechos humanos, las libertades fundamentales. Él tenía la tarea gigantesca de crear un verdadero sistema republicano de gobierno. Y traicionó eso también. Enredado en lo de su hija y sus escandaletes. Yo tenía un file que se llamaba Escándalos Presidenciales. Era un file de palanca, no les miento, la cantidad de escándalos presidenciales que había en esa época. Entonces, sí, la verdad es que hay que tener mucho ojo con esto, porque si no se va a entregar voluntariamente, ahí sí, a buscarlo por el mundo entero, con la Interpol, extradición. Miren, lamentablemente para Toledo, si es que sigue en París, los países no quieren presidentes corruptos, entonces los expulsan, y probablemente ni siquiera es necesaria una extradición, y nadie le va a creer esta vez el cuento, porque es un gran cuentista Toledo.
todas las becas que ha ganado las ha ganado contando un cuento. Entonces, en fin, vamos a ver qué pasa. ¿Qué lección, ¿qué lección nos deja esto como sociedad? Somos nosotros los que elegimos a nuestros representantes, a nuestros gobernadores. 2 presidentes presos, no creo que sean los únicos, definitivamente. Pero no le echemos la culpa al pueblo. No en la elección no le echemos la culpa al pueblo. Correcto. Porque en ese momento, con la información que se tenía, el pueblo escogió lo mejor que podía. Pero debemos ser más acuciosos al momento de hacer siempre debemos ser más acuciosos, pero por supuesto que sí. Pero los hechos por los cuales se le está condenando a Toledo suceden después de ser elegido, no antes. Correcto. Era imposible que tú pudieras elegir porque estos hechos no habían ocurrido. Y más bien cuando se está yendo el poder, y el 2004, cuando le entra la angurria, cuando dice me voy el 2006 sin plata, ¿no? Y acuérdense ustedes que Toledo le cobraba a Palacio de Gobierno hasta los calzoncillos, Sí, pues. porque no gastaba un sol de la suya, ¿no? Costumbre un poco rara, pero en fin, uno podría decir, bueno, son sus costumbres, ¿no? Pobrecito, al contrario, no tiene plata, entonces hay que comprar hasta la colonia, la tienen que comprar por la corbata para que esté bien presentado, ya, puede ser, pero eso es un símbolo más bien de ser una persona pues misia, ¿no? Pero no, era, ¿cómo les puedo decir? Un gran conchudo. En ese sentido, pero no puedo decir esa palabra porque no suena bien, pero es que lo que era. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y vamos a estar esta mañana con Marisa Glave en algún momento, porque ha ofrecido estar con nosotros. Pero acá hay varias preguntas legales, complicadas. A ver, para los que no entienden nada, ¿ya? Dice el señor Pavel, me dice, ¿no consideras que se debió acusar a Toledo por colusión agravada y no solo por lavado de activos que teóricamente ya ha prescrito? Yo creo que el lavado de activos teóricamente no ha prescrito. ¿Por qué? Porque el lavado de activos es un delito que se termina de ejecutar en realidad el año 2013, cuando se compran los inmuebles, ¿ok? Estamos en el 2017, 4 años, no ha prescrito. Es decir, yo recibo el activo de un mafioso a tiempo completo, que es Odebrecht, lo guardo un tiempo, me lo guarda un testaferro, y a través de, como diga Toledo, de un andamiaje de empresas en Costa Rica, ¿no es cierto?, termino comprando bienes en el Perú. Entonces, ahí el activo, es decir, la casa de Casuarinas, las oficinas del edificio Omega, son los activos lavados, claro. Es decir, han sido transformados de plata corrupta, de plata de sobornos, por una organización criminal, porque Odebrecht se constituye en una organización criminal, para convertirse en un activo lavado limpio, que entra al mercado limpio. Entonces, yo no creo que haya eso. Ahora, sobre que se le pueda acusar por colusión agravada, ese delito puede añadirse, no hay ningún problema. En el transcurso de la investigación, el fiscal puede solicitarle al juez que se añada, por los hechos que se han recogido, el delito de colusión. ¿Qué es colusión? Es, yo me coludo contigo, o sea, me pongo de acuerdo contigo, hago un pacto contigo para cometer un crimen, ¿no es cierto? ¿Qué crimen es este? Recibir un soborno de un contratista contra el Estado. Y somos varios. Cuando hay colusión, normalmente no soy yo y tú, no soy yo y Maiman, ¿no es cierto? Tú, Toledo, Maiman, sino Toledo, Maiman, Barata, Elian Karp, que muchos hemos dicho que ella no puede quedar al margen de esta investigación, ella fue citada por el Congreso, ella ha sido parte activa, o sea, si van a acusar a Laín Heredia, acusen también a Elian Karp, ¿no es cierto? Y si van a acusar al señor Alan García, también creo que van a tener que ver las cuentas de su esposa y de su ex esposa, perdón, de su pareja y de su ex esposa, ¿no? Y probablemente sus hijos. Lamentablemente hay políticos que involucran a sus familias. Lamentablemente digo porque después las familias sufren mucho. Pasó con el fujimorismo. Varios generales habían puesto dinero a nombre de sus hijos. Y sus hijos terminaron siendo involucrados en las cosas que habían hecho mal los generales. Entonces, una vez me acuerdo, me dijo Lucho Vargas Valdivia, ¿para qué meten a su familia? Y tenía toda la razón, ¿no? Es una estrategia fallida, como digo, en elección de testaferros, porque después tienes que ver, este señor que tenemos, Cuba, tiene ahora a su pareja, que si uno la ve parece inimputable, pero la hicieron firmar pues unos papeles. Claro. Le dijeron, firma aquí mamita, y resultó titular de una cuenta en Andorra, ¿no? Y la pobre no sabía probablemente ni lo que estaba firmando, y hoy está presa, y va a estar presa mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema.
Ahora, yo sí creo e insisto que no todos somos corruptos. Es decir, somos una sociedad tolerante con la corrupción. Eso es verdad. Coimamos al policía, nos pasamos la luz roja, no cumplimos las reglas, detestamos cumplir las reglas, no nos gusta hacer la cola, nos gusta zamparnos en la cola, etcétera, 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 ¿ok? Pero eso no nos hace recibidores de sobornos de Odebrecht, ¿ok? Entonces, hay una gran distancia entre una cosa y la otra, ¿ok? Entonces, no todos somos corruptos, al contrario, la gran mayoría no lo somos y podemos mejorar en nuestro ambiente cultural de cumplimiento de reglas. ¿Podemos mejorar? Sí, y debemos mejorar, porque un niño que crece en un ambiente donde se cumplen reglas es menos probable, ¿no es cierto?, que sea un corrupto cuando sea adulto. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque está acostumbrado a cumplir reglas, ¿no es cierto? Una sociedad que se respeta uno a los otros, como ese que además que existen, no son sociedades ideales, Nueva Zelanda, Escandinavia, ¿no? Existen. La gente no se roba una a la otra. No es admisible, no es ni siquiera posible, no está en su concepción, ¿no? Entonces, sí es posible tener sociedades, y la nuestra es una sociedad que debe aspirar a que no tengamos tolerancia con la gente corrupta. Y además hay cosas importantes que decir. Hay sociedades donde un corrupto sufre el ostracismo social. O sea, no se le invita a ninguna parte, no lo ves en ninguna parte, no lo llaman. O sea, acá el preso sale de la cárcel y lo reciben con una fiesta en su casa, como si hubiera sido, ¿no es cierto?, sus vacaciones. Claro. Entonces, no es así. Y la otra cosa que hay que reiterar es que en el caso de los presidentes es un caso de diferente naturaleza porque es muy grave. Todos hemos tratado de tener los mejores presidentes posibles. Y yo te diría que hasta Belaúnde, a los presidentes del Perú los podías acusar de cualquier cosa menos de ladrones, porque su entorno podía robar, o podían hacerse la vista gorda, pero ellos no robaban para ellos, ¿ok? Belaúnde jamás robó nada para sí. Mira, Morales Bermúdez, que es un presidente que también ahorita tiene una sentencia internacional, que no la va a cumplir porque se va a caer en el Perú, jamás robó. De la misma casita en San Felipe de la que salió la presidencia, a la misma casita regresó, ¿no es cierto? Entonces, yo recuerdo de chica haber ido a misa a San Felipe y me decían, ahí vive el presidente, en esa casita tan chiquita. Y me acuerdo que mi madre me dijo, es muy importante, al contrario para el Perú, que el presidente viva en una casita muy chiquita y regrese a una casita muy chiquita, porque eso significa que no es ladrón. Exacto. ¿No es cierto? Y eso fue clarísimo. El presidente Prado tampoco fue un ladrón, puede haber dejado hacer muchas cosas, pero era rico, no tuvo que robarle nada a nadie, y así podemos ir para atrás. Hemos tenido dictadores, hemos tenido grandes dictadores que no han sido ladrones. Odría murió en la austeridad y en la pobreza, le pusieron una casita entre sus amigos y ahí murió. Entonces, presidentes ladrones son fin del siglo XX. Y lamentablemente la corrupción se organiza desde el poder en el primer gobierno de García, cuyos crímenes han prescrito, pero no significa que no existieron. O sea, el dinero que Sergio Siragusa declara haberle entregado a Alan García a través de Anati, que era más de $1 millón, está ahí documentado. Ese es el origen de la fortuna del señor García, que no tiene forma de explicar cómo se compra un departamento en uno de los mejores barrios de París y manda a sus hijos a liceos privados en París y les paga toda la educación sin trabajar. Entonces, eso está, ¿cómo le explico?, probado. El problema es que prescribió. Y ese es otro de los grandes problemas institucionales que tenemos en el Perú. Desde que tú tienes memoria, yo también, se está discutiendo que no prescriban los delitos de corrupción. Porque son, además, de muy largo tiempo de ejecución. Tenemos a Jorge Castro en la línea telefónica de la Comisión Lavallato. Ah, qué bueno, qué interesante. Señor congresista, muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María, aquí estamos a su disposición. Bueno, un poco preocupados, la verdad, porque yo creo que, digamos, en esta lucha contra la corrupción, lo importante no es salir en la foto, ¿no?, sino que los que han cometido delitos pues paguen con sus condenas. Y lo que estamos viendo en la comisión de ustedes es que, la verdad, no sé qué es lo que están buscando, pero llaman a gente en forma desordenada y parece que no llegan a ninguna parte. El otro día han tenido 3 horas a la gente de IPIS, a mis colegas periodistas, la verdad que no entiendo para qué,
salvo para hacer un poco de show, y insisten en que el fiscal les dé información, tampoco se entiende para qué, información que es reservada justamente para atrapar a los delincuentes. ¿Por qué esta necesidad de figuración, señor Castro, de la Comisión Lavallato? No es ninguna necesidad de figuración. El problema está es que estamos ejercitando la labor que es constitucional, simplemente. Imagínense si nosotros no hiciéramos por lo menos entre comillas, dado que usted lo está interpretando así, ya, no importa, interpretémoslo así, este revuelo político, no se hubiera llegado a nada en este momento, señora Rosa María. ¿Por qué? Porque no, perdón, discúlpenme. ¿Qué tal arrogancia? O sea, el fiscal Castro no hubiera pedido prisión preventiva para Toledo, Barata no hubiera hablado. Es gracias a la Comisión Lavallato que Barata ha delatado a todos. Señora Rosa María, no es arrogancia. Ya esto se conoce internamente y ustedes lo saben como periodistas los avances que se tienen, no en el Perú, porque es una situación de Brasil que está llegando. Sin embargo, eso lo tienen, saben perfectamente en qué punto se encuentran estos los señores fiscales. Si no hubiera el revuelo político, no le prestarían atención, como tantos casos que han pasado en el Perú. ¿Cómo no se le va a prestar atención pues que a un presidente le paguen 20 millones de dólares en coima, pues, señor Castro? O sea, eso no es algo que va a pasar pues desapercibido, es noticia de carácter mundial, está en los noticieros del planeta, ¿no? Y no es gracias a la Comisión Lavallato, es gracias a los crímenes de Alejandro Toledo. Correcto, por eso decimos, pero ahí hay un revuelo de características internacionales. Mire, señora Rosa María, usted parece que confía muchísimo en el Ministerio Público. Yo le digo, no digamos que tengo 100% de desconfianza, pero la población en general siempre ha desconfiado del Ministerio Público. Mire, yo desconfío mucho del Ministerio Público, estoy de acuerdo con usted, pero más desconfío del Congreso, pues, ese es el problema. El Congreso no tiene ninguna capacidad para hacer lo que puede hacer un fiscal. Ustedes no son titulares de la investigación penal, no lo son. Lo conocemos perfectamente eso. En primer lugar, nosotros de ninguna manera hemos querido suplantar, destituir, ni nada por el estilo. Conocemos perfectamente que los titulares de la investigación es el Ministerio Público, pero lo que es real es que el Ministerio Público nunca ha dado en el clavo. Nunca, usted sí. Señor Castro, yo no puedo competir pues con la alta estima que tiene usted de sí mismo y de la comisión, pero le digo, yo he escuchado los interrogatorios de la señora Karina Beteta y la verdad es que no sé quién le hace el cuestionario. Si se lo hace ella, hay que hablar con ella. Las preguntas son un disparate. Mire, eso no es ni cuestionario de primaria. Para eso estamos nosotros justamente, para el cuestionamiento público. Pero también cuestione usted al Ministerio Público. El Ministerio Público se le escapa todo. Escúcheme, los pecados de los otros no lo hacen santo. Los pecados de los otros no lo hacen santo. Entonces yo me ocupo del Ministerio Público en su momento. Pero le digo, lo que está sucediendo en la comisión es un circo. O sea, las preguntas de la señora Karina Beteta son ya alucinantes. Uno se siente a escuchar y dice, esta señora, ¿qué le pasa? De verdad, ¿qué le pasa? Le he preguntado cosas el otro día a Augusto Álvarez que la verdad yo no entendía qué cosa era lo que quería, a dónde quería ir. Tontería y media. Cosas personales, absurdas, ¿no? Entonces, la verdad es que si van a hacer un circo del caso, no sirve para nada, porque además ya hubo una comisión Lavallato, la comisión que presidió el señor Pari, y ni siquiera aprobaron el informe. Al Congreso este tema le importó un pepino, porque han sido apañadores. El Congreso del 2008 investigó el tema de Odebrecht y les dio, como dice Renzo Reyardo, un certificado de buena conducta, porque el APRA estaba haciendo negocios con ellos también. Entonces, yo le digo que confío mucho menos del Congreso de lo que confío en la Fiscalía, que confío bien poco también. Pero yo le digo una cosa, lo que sí tenemos que darnos cuenta que las instituciones en el Perú no solamente trabajan desarticuladamente, sino que tampoco responden al interés nacional, al interés público. Y hay que ser muy claros, nosotros es lo mismo que pasamos en todo el país, y eso lo vemos que el Ministerio Público no cumple. Pongámonos, nosotros siempre se preocupan del Congreso, decir que no tiene una alta aprobación. Haga usted una encuesta del Ministerio Público, del Poder Judicial, y se va a dar cuenta de obviamente tiene menos, pero le digo, usted por
Constitución y ley no es titular de la acción penal. Y dice la Constitución que no pueden duplicar el trabajo de la investigación fiscal. Lo dice expresamente. Ustedes tienen que hacer una investigación política. Entonces comienzan a citar a cualquiera que haya sido mencionado en un periódico porque no tienen nada que hacer. De verdad. O sea, invertir 3 horas. Señora, periodistas. Señora, con todo el respeto que se merece, señora Rosa María, con todo el respeto, entonces usted quiere cierre el Congreso, para usted no sirve el Congreso. No, la Comisión de Lavallato no veo para qué pueda servir mientras la Fiscalía está haciendo su trabajo. Ya tuvieron, podrían perfectamente desempolvar el informe Pari y aprobarlo. Y eso ya sería un gran avance. Sí, hemos hecho un gran avance. Yo lo he leído el informe Pari, por eso le hablo. Y hasta dónde hemos llegado nosotros. Mire, lamentablemente hay una actitud de repente incomprendida, pero definitivamente nosotros tenemos que hacer lo que dice la Constitución, si no pues tiremos al tacho de la basura de la Constitución. Ahora, es un problema que en el Perú las instituciones no cumplan. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que usted, en parte de lo que usted manifiesta, que la población hay un rechazo ante el Congreso porque de repente no cumplimos estrictamente nuestra función. Nosotros sí queremos hacerlo, particularmente yo sí quiero cumplir lo que dice la Constitución y por lo tanto de igual forma le queremos exigir a los fiscales que cumplan su función. Este no es un caso nuevo. Esto no ha investigado nada la Fiscalía, esto es lo que ha llegado desde fuera del país. Estos problemas no son recientes en el Perú, no sé. Lamentablemente para todos, y usted tendría que ser justa, en el Poder Judicial tampoco se cumple. Hoy día, o mañana o pasado, pasa lo que sea y nadie dice nada. Ese es el control político, que es lo que tienen que hacer el Congreso de la República. Nosotros no queremos suplantar las labores, ni el oficio, ni tampoco el profesionalismo que tienen que ponerle al Ministerio Público, pero nosotros de una u otra forma tenemos que decirles, sí señores, cumplan su función, que es lo que tenemos que hacerlo todos en nuestro país, incluido también el propio periodismo, porque el periodismo también no ha cumplido bien su función. Y así, muy bien, bueno, muchas gracias por las lecciones de periodismo que nos va a dar. Función en el país. Oiga, si no fuera por el periodismo, ustedes no tendrían tarea, porque todo lo que hacen lo sacan del periódico. Le agradezco de todas maneras, sí. De darnos trabajo en todo caso ustedes. Si no fuera periodismo, usted no tendría nada. Yo le digo una cosa, mire señora, nosotros hemos hecho apreciaciones que ustedes no los encontrarán en ningún periódico. Y es más, la próxima semana se va a dar cuenta ustedes cómo vamos a ir de manera más directa en el caso del gasoducto, porque el problema no solamente es el periodismo de manera superficial trata los temas, tan igual como lo está haciendo el Ministerio Público. Ahora nosotros vamos a entrar a tallar de otra manera, ya en el otro campo. Oiga, porque no hasta ahora lo único que ustedes han publicado, porque todo lo publican, son especulaciones, absolutas especulaciones, no tienen ninguna prueba de nada. Fulanito dijo, menganito dijo, mire, pero no han encontrado la plata, no han encontrado las coimas, toda la plata la ha encontrado el Ministerio Público. Ustedes están desesperados por llevar de grado fuerza al señor Hamilton Castro, lo cual es una barbaridad constitucional, para que les dé la información que ustedes no tienen y puedan figuretear con ella. Y ese es el papelón que están haciendo delante de todo el país. No es así, señora Rosa María. Es así. De grado fuerza lo quieren llevar. No. El problema es diferente. El problema es que usted lo quiere ver con un solo... Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, y lo digo a todo el país, usted diga si alguien está de acuerdo con que los señores no hayan congelado las cuentas bancarias de Odebrecht? Usted no tiene autoridad para decirle al fiscal qué es lo que tiene que hacer. Yo puedo criticar al fiscal porque la Constitución me da derecho de crítica de las resoluciones judiciales y fiscales. Tengo derecho de crítica y lo ejerzo, pero yo no le puedo decir al fiscal, usted haga. Que el Congreso le diga al fiscal qué es lo que tiene que hacer, viola la separación de poderes y la vida democrática del Perú, que es la que sustenta la acusación. Y eso sí sería una venganza política, porque los imputados podrían alegar que el Congreso está ejerciendo presión política para establecer cuáles son las acciones que debe tomar. Entonces tengan mucho cuidado. No es una presión. Nosotros lo único que tenemos que preguntar, no presionamos, le tenemos que preguntar por qué no congeló, porque hoy ya no tiene ni una chapa, eso lo hemos... No tiene usted derecho a imputarle al fiscal su acción y su inacción. Para eso hay una junta de fiscales, para eso hay un sistema que se llama Consejo Nacional de la Magistratura, que tendrá que sancionar al fiscal por hacer o no hacer bien su trabajo. Constitucionalmente no le corresponde a usted.
no confundamos las cosas. Una cosa es la labor que ellos desde el punto de vista jurisdiccional y también a través de del ente de la magistratura pueden sancionarlo. Lo que nosotros hacemos simplemente decirle y preguntarle por qué no tomó tal decisión, porque cuando termine este proceso no vamos a tener ni una chapa para quitarle a Odebrecht. Bueno, así muy bien. claro. Algo nos tiene que explicar el fiscal, de acuerdo, pero no ustedes no le van a decir al fiscal qué va a hacer, y él no tiene por qué darle explicaciones a usted. No tiene por qué darle explicaciones a usted. Es como si usted me citara a mí, que soy una persona privada, y me pide explicaciones sobre mi trabajo. Yo digo, mire, señor congresista, con todo respeto, yo no me meto en su casa, usted no se mete en la mía. Está bien, pero si usted está vinculada, en este caso como periodista, en algunas acciones de Odebrecht, es lógico que le tengan que preguntar. Sí, y le van a contestar, lléveme enmarrocada. Que yo le aconsejé a Augusto Álvarez César, ¿para qué vas a ir? Que te lleven enmarrocado, gritando libertad de prensa. Es a criterio de cualquier periodista o de cualquier profesional. Si dice de grado fuerza, que me lleven por la fuerza, pues, y que me lleven enmarrocado, y yo comienzo a gritar libertad de prensa desde la puerta del Congreso enmarrocado, y vamos a ver cómo la noticia da la vuelta al mundo más rápido que volando. O sea, si vamos a hacer un circo, digamos, los periodistas sabemos hacer circos mucho mejor, de más calidad. Particularmente, con todo respeto que se merece, nosotros, o particularmente de manera individual, digo, no me gustan los shows de ninguna naturaleza. Lo que sí tenemos que, como país, necesitamos que cada uno cumpla su función. Exacto. Y esperamos cumplirlo nosotros como congresistas, esperamos cumplir, y usted critíquenos todas las veces que usted desee, no hay ningún problema. Y también al Ministerio Público, al Poder Judicial, para hacer un gran país, tenemos que cada uno de nosotros cumplir nuestra función como debe ser. Eso sí es verdad, pero como debe ser. ¿Ok? No pueden conminar a un fiscal a que haga lo que usted desea, porque eso es inconstitucional. De ninguna manera lo estamos obligando, señora Rosa María, al contrario. Particularmente hablo en términos personales, soy muy respetuoso de la Constitución, de las personas, y a mí no me va a escuchar agraviando de ninguna manera de esa naturaleza. Muy bien, muchísimas gracias al congresista Jorge Castro de Frente Amplio por estar con nosotros esta mañana conversando sobre la Comisión Lavallato, que en realidad, como yo digo, la critico mucho porque no entiendo qué está haciendo. Pero en fin, vamos a una pausa, regresamos con muchísimo más, no se muevan, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Nuestra programación también la puede encontrar en el canal de YouTube @Sodomco. Ahí tendremos todos los videos de los programas que estamos emitiendo. Ya estamos con la congresista Marisa Glave en nuestros estudios, Rosa María. Aquí cosas importantes que yo quiero recordar. Esta Radio Santa Rosa, fue utilizada con mucho gusto por la Sociedad Dominica para organizar la marcha de los 4 suyos. Eso me lo contó el padre Garatea, sí. Me lo contó Susana Villarán, Gustavo Borriti, venían acá porque no habían medios, no habían medios para comunicarse con provincia, y nosotros tenemos una muy buena red, nos escuchan en todo el Perú. Entonces nuestras afiliadas hermanas transmitían desde acá. Y bueno, desde acá se han transmitido los mensajes en quechua de Verónica Mendoza para promoviendo que voten por Kuczynski. Lo hemos hecho además con el mayor de los gustos. O sea que nosotros estamos dentro de un convento, por eso no nos pueden cerrar. A veces el streaming sale mal, el internet no se escucha, ¿no? Pero podemos decir lo que quiera, y le acabo de decir su vida a la gente de la Comisión Lavallato, porque me parece que están perdiendo el tiempo y haciendo un circo. O sea, no pueden llamar a la gente a preguntarle tontería y media. Bueno, Marisa Glave está con nosotros esta mañana, y en una situación combativa también dentro del Congreso, porque tiene que enfrentar 2 frentes, el frente interno y el frente externo, ¿no? O sea, tener posición propia en un Congreso y al mismo tiempo tener posición propia dentro de una bancada que todos creemos ya está dividida. ¿Cuál es su posición sobre el tema de la bancada, el frente interno? ¿Hay posibilidad de salvación o ya esto es un devenir natural que terminará en el bicentenario con 2 frentes de izquierda? Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo además a Radio Santa Rosa, que la recuerdo porque era la radio que trabajaba también con las personas que ayudaron a los familiares de los presos injustamente detenidos.
Lo recuerdo muy bien porque Uber Lancier era profesor de mi colegio y él también venía aquí a la radio y desde aquí se hizo un ejercicio de solidaridad muy grande con quienes eran estigmatizados en aquel tiempo y en realidad eran familias de personas injustamente detenidas. Así que un saludo a la radio y al trabajo que han hecho a lo largo de los años. Mira, Rosa María, yo creo que, como he venido comentando, tenemos diferencias, es evidente, ¿no es cierto? Pero sinceramente creo que no son trascendentales y yo espero que las logremos resolver. No son diferencias, digamos, son diferencias más de carácter personal, ¿no es cierto?, de caracteres, que diferencias ideológicas o de programáticas o... Bueno, digamos, en la izquierda nosotros vivimos con mucha pasión, ¿no es cierto? Es decir, a diferencia, si quieres, de la derecha, que podría uno decir que se articula muchas veces alrededor de intereses más vinculados a la economía y al mercado, en la izquierda tendemos a asociarnos por principios básicos que nos movilizan, como la justicia, en fin, como ideales o utopías que nos ayudan a caminar. Y eso muchas veces también es mucho más difícil de procesar cuando hay discrepancias al interior. Y es parte de las razones por las cuales también hay tendencia a veces tener posiciones que se contraponen. Yo insisto, tenemos en este momento cosas que creo que tienen que ver con que no nos estamos reuniendo porque hay una pausa legislativa. Le hemos pedido al compañero Marco Arana que convoque las reuniones de la bancada. Cuando no hay información, los malentendidos o desentendidos tienden a acelerarse o a aumentarse. Hay algunas personas que abonan al conflicto de ambos lados y hay personas que estamos intentando bajarle la tensión, ponerle un poco de hielo, claro, y más bien tratar de darnos cuenta que hay hoy por hoy, Rosa María, y tú lo estás diciendo y lo hemos incluso comentado previamente, el Perú está en un momento de una crisis muy grave. Estamos en un momento realmente difícil y a mí me parece ya casi que hasta una falta de respeto con la ciudadanía estar discutiendo este tipo de temas. Entonces, yo prefiero decir que estamos intentando dialogar, que espero que lo resolvamos, que yo creo que para adelante encontraremos mecanismos y que hoy tenemos una tarea que es grave, importante, de enfrentar la crisis que vive el país. Claro, además tienen una valla terrible que es la ley antitransfugismo, entonces simplemente tienen que caminar juntos de la mano, es un matrimonio, no hay divorcio. No, siempre hay divorcio. En todos los países, pero en este aunque caso, pretenden prohibirlos, el divorcio existe y más bien en este caso no yo creo que en realidad, en realidad la ley te permite ser un congresista con todas tus atribuciones si es que no estás en una bancada, Rosa María. Ninguna ley puede ir por encima de la Constitución y un congresista democráticamente electo tiene sus derechos. Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo resolvemos problemas que yo creo que en el fondo son burocráticos. Pero a veces la burocracia pues gana. Ojalá que en este caso no. Insisto, nuestra voluntad es de diálogo y espero que en ese camino hallemos una solución democrática. Pero están recogiendo firmas para una nueva institución, un nuevo Perú. Pero eso tiene que ver con un principio básico de igualdad de poderes, Rosa María. En el Frente Amplio hay por lo menos unas 10 organizaciones nacionales, tenemos cerca de 15 o 20 organizaciones regionales. De las organizaciones regionales, varias tienen inscripción. El PDR, por ejemplo, en Puno tiene inscripción. Hay varias organizaciones que tienen inscripciones regionales. Y hay varias organizaciones regionales que no tienen inscripción y que están buscando su recolección de firmas. Y es decir, eso no quiere decir que no podamos seguir manteniendo una política de frente. Lo que quiere decir es que queremos igualdad de poder al interior del frente y que todos podamos tener, digamos que las mismas herramientas para sentarnos a negociar y a construir una estrategia común. Discriminados por ser los patitos feos que no tienen... No llegan al baile con el vestido más bonito. En general, Rosa María, el que tiene más poder, por más amable que sea, tiene más poder. Y la manera de democratizar las decisiones es equiparar los poderes. Y creo que eso es lo que estamos intentando hacer. Ojalá lo logremos. Me parece que están haciendo política como se debe hacer. Así se debe hacer política, señor Kuczynski. Pero, cosa que no hace nuestro presidente por nada, ¿no? Es que de verdad, la política implica confrontación. El presidente no quiere confrontar con nadie, no quiere pelear con nadie. Entonces, si tú tienes una situación en la cual no quieres un presidente que viene del mundo de los negocios, donde la gente negocia, no confronta, entonces, si no confrontas, no hay política, ¿no? Y el problema de nuestro presidente y nuestro Consejo de Ministros es que no confronta. Pero es un tema que no creo, Rosa María, voy a discrepar un poco, creo que no es un problema del presidente, creo que es un problema de su propia organización.
Hay que admitirlo. Peruanos por el Cambio Buena es una organización. Exacto. Peruanos por el Cambio Generosa, no es progresista. precisamente una organización política No que es tenga nada. una mirada cohesionada, política, ¿no es cierto? Y eso le genera mucha debilidad al propio presidente, porque si tú ves incluso en otros países en los cuales podemos tener figuras políticas en el sillón presidencial muy politizadas, no son los que confrontan. Los que confrontan tienden a ser precisamente los sus voceros cositas. políticos que forman parte de quienes a Claro, veces pero tenemos digamos, que entrar al choque, ¿no? pero digamos, sus fuerzas deberían confrontar, ¿no? Claro, no lo hacen. No o lo lo hacen. hacen con quien no debiera. Complicadísimo. O lo Ese hacen es con el un propio tema. presidente. No tiene ningún congresista que pedía su Claro, vacancia. como el señor Cheput, No que sé, también discrepa con su propia Bancada. con su propio gabinete. Digamos, Claro, yo creo. sí, en fin. o el señor Guía Panto que pedía la vacancia por un tema religioso. ¿No? Es esa cosa alucinante, de verdad. Ahora, estamos en un momento trágico para el Perú. Marisa Grave ha militado en la izquierda desde muy joven, desde la universidad, etcétera. No les digo que haya estado en la marcha de los 4 suyos porque Sí, estuve. sí, pero desde la universidad, digamos. Sí. Ya estás en la universidad. Sí. Claro, pero digamos, ¿qué piensa de todo esto de Toledo? Porque mucha gente me dice la democracia no sirve. ¿No? Y eso es una cosa muy grave que hay que empezar a explicar bien. La democracia sí sirve, si no Toledo no estaría perseguido. Pero la democracia no sirve. Bueno, hay que decir 3 cosas. Primero, es mentira que el señor Toledo tenga una persecución política, que es lo que está diciendo el señor sí. Benítez, que es lo que está diciendo el señor Toledo y es lo que están intentando hacer para conseguir algún tipo de asilo. El señor Toledo no está siendo perseguido políticamente, el señor Toledo tiene que contestarle al país por posibles actos de corrupción. Hay una diferencia muy grande entre una persecución política y entre el ejercicio de la justicia. Entonces, ahí hay un primer dato que creo que es importante señalar. Porque ya antes hay presidentes en nuestro país, como lo hizo en su momento el señor García, Claro. que precisamente porque hubo una ruptura del orden democrático en el Perú en la época del señor Fujimori, sí pudo excusarse en la posibilidad de que había una persecución política y prescribieron los delitos por los cuales debió responder a la justicia peruana. Y entonces no podemos permitir que eso vuelva a pasar en nuestro país. Entonces el señor Toledo no está siendo perseguido políticamente. El señor Toledo está siendo requerido por la justicia para que conteste frente a unas declaraciones que ha hecho uno de los principales colaboradores eficaces en este caso. Bueno, estoy viendo en pantalla que ya el Mininter invoca a la Interpol de Francia a actuar con mayor celeridad posible ante alto riesgo de fuga del caso Toledo. O sea, ya están coordinando con Interpol Francia para que no salga por las fronteras de Francia. Aparentemente está en Francia. Así es. Ya. Lo que sucede es que ayer desde las 23 horas con 30 minutos ya se había registrado la orden de captura internacional, pero Francia aún no ha dado la alerta roja en ese sentido. Bueno. Y es eso lo que está pidiendo el Francia Ministerio ha del sido Interior ahora. muy buena gente con nuestros expresidentes. ¿Ya? O sea que esperemos que no sea tan buena gente esta vez, ¿no? Porque de verdad, con García le salvó la vida y le permitió gastar su fortuna sin decir, digamos, el departamentito que se compraron con una hipoteca y después lo alquilaban, es un cuento chino, pues, pero eso, tenían un súper departamento en un súper barrio. Y he visto las fotografías exteriores. Eso no se lo compra un expresidente asilado que está misio y que tiene que mantener 6 hijos, o en ese momento 5, ¿no? O sea, eso es muy raro. Bueno, pero primera cosa Pero bueno, cierta. ese es un primer dato que creo que es importante. Importante. Uno Acá- segundo es, hoy día, Salomón Lerner, el ex presidente de la Comisión de la Verdad, tiene un artículo que me parece muy bueno, y que es que hay que tener cuidado y diferenciar entre la indignación por la falta de ética y el cinismo. ¿Ya? Ahí son cosas bien diferentes. Entonces, a mí me preocupa muchísimo el desestructuramiento del antifujimorismo y el fortalecimiento del fujimorismo en un escenario como este, donde apelan de manera cínica a decir que la democracia es exactamente igual de corrupta que la dictadura y que por tanto el autoritarismo o la democracia da lo mismo. En general lo que hay es una práctica de corrupción en la política y yo creo que eso es grave. Claro. Es grave, es muy grave, y tenemos que combatirlo y tenemos que atrevernos a levantar la voz y decir, oiga señor, una cosa es ser un cínico que pretende acá lavar la cara de cualquiera de los que ha sido histórica y gravemente corruptos en el país, y tenemos que enfrentar eso, ¿no es cierto? Y otra cosa es reivindicar y reclamar y exigir ética en la política, que hay que seguir reclamándola, ¿no? Y la tercera, Rosa María, es que la transición fue un fracaso. Esa es mi conclusión. Yo, sinceramente, creo en la democracia, Esa lo voy evolución a... tistre, ¿no? y me duele. O sea, a mí me duele, yo soy de la gente, tú preguntas si estuve en los 4 suyos, estuve en los 4 suyos, estuve además, hasta ahora recuerdo, en el bloque universitario que marchó con los compañeros de construcción civil, con muchísimo miedo,
recuerdo además que nos repletaron de gases lacrimógenos por acá cerca. Te emociona eso, Sí. ¿no? Porque en el fondo te da una cólera horrible, porque tú apostaste por eso. Lo mismo le pasa a Gustavo Gorriti y le pasa a mucha gente, a mí también. O sea, todo se comprometió una juventud que quería regresar a la democracia no por un hombre, sino por una idea. Claro. Y esa idea fracasó. Ay, Y Marisa, creo que no sabía que te había emocionado tanto, qué pena me ha dado. No, lo que pasa es que en esa época, creo que es una época en la que gente como yo tomó decisiones sobre su vida, ¿no? Pero eras muy joven. Eras muy joven y a veces uno toma decisiones sobre su vida siendo muy joven y después tiene que decir, claro, 17 años después, claro, no me equivoqué porque marché al lado de los que tenía que marchar, hice lo que estaba bien, pero los que estaban arriba, los que tenían que liderar ese proyecto, fracasaron. O sea, no fracasó el pueblo. No, exactamente, y eso es lo más importante, porque yo sí creo que la lucha por la democracia fue una lucha popular. Fue la gente organizada, la ciudadanía, los estudiantes, los trabajadores, porque en ese tiempo la Central General de Trabajadores del Perú jugó un rol fundamental de gente que se enfrentó a lo que significaba el terror, ¿no? Porque había muchísimo miedo, fue un tiempo donde teníamos dirigentes estudiantiles perseguidos, donde teníamos dirigentes sociales perseguidos, gente desaparecida, gente asesinada, y ese temor lo logramos vencer. Lo vencimos, salimos a las calles, dejamos muchísimo por apostar por la democracia, ¿no? Y la traición, que es lo que uno siente con esto, es algo que golpea. Es algo que golpea, pero creo que también nos tiene que fortalecer, porque tenemos que entender que entonces tuvimos una transición trunca y lo que necesitamos es una transición real y que hay un conjunto de reformas institucionales que tenemos que hacer y que no se hicieron y que se tuvieron que hacer. Y que explican por qué el fujimorismo es tan popular hoy. Exacto, porque la democracia... Porque primero, ese era un cáncer que se extirpó mal, pues. Entonces quedó un sustento autoritario que miles de personas aplauden y reclaman porque creen que el autoritarismo es la forma de vivir mejor. Y te lo dicen, si van a robar, que roben bajo un esquema autoritario. Lo que Toledo no tiene derecho es hacer llorar a Marisa Grave. No tiene ningún derecho. Y las lágrimas de Marisa Grave son de rabia y de pena, ¿no es cierto? Pero de verdad, ningún presidente tiene derecho a hacer llorar a Marisa Grave y a mí, porque a mí tú lloras y yo lloro instantáneamente. Soy Habíamos dicho al comienzo de soy absolutamente empática con las lágrimas. Que esta situación es realmente triste. Más que una situación de justicia, es triste porque no nos deja un mal precedente. De pronto, dos presidentes presos, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto, no? Bueno, es un golpe duro. Claro. Es un golpe duro no solo que tengamos dos presidentes presos, es un golpe duro para muchos que después de haber visto lo que tuvimos que ver en la sala del CIN, de haber visto al señor Montesinos con fajos de dinero, comprando políticos, comprando medios de comunicación, comprando empresarios, haciendo el deterioro de cualquier principio básico de la ética en la política en nuestro país. Luego, hoy tenemos que enterarnos que hay un conjunto de posibles pagos al señor Toledo de una empresa para poder hacer la Interoceánica Sur y a saber qué otros proyectos más en el país. Y no sabemos si muchos más podrán estar involucrados. Entonces, la democracia no hizo lo que tenía que hacer, que era recuperar el Estado para la gente. Y volvió a mantener el Estado como un botín. Y por eso tenemos que hacer cambios de fondo, Rosa María. Y por eso necesitamos, yo creo, primero, un paquete anticorrupción real. No puede ser que hasta ahora, discúlpenme, no tengamos prescripción. O sea, sí, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción sigue atorada en el Congreso. Tiene 15 años. O sea, es por Dios, no puede ser. Perdón, si tienen es que nos tenemos que ir, yo Ay, sé. es hora, perdonen. Es que has debido venir más temprano. Sí. Me voy de viaje, pero después de mi viaje regresa Marisa Grave, ¿eh? Porque de todas maneras. Hay incluso algunas preguntas que el público ha hecho que de repente se van a tener que contestar en otro momento ahora por el tiempo. Por ejemplo, las voy a mencionar desde Arequipa. Pidemos la unidad de la izquierda, que es lo que se conversó hace un momento en Puente Piedra. La cuestión es usted, ¿qué se hizo o qué hizo usted cuando era regidora por el peaje? Y también desde Lima, ¿qué fue del proyecto de vivienda que presentó?
Bueno, la ley de vivienda la estamos trabajando en este momento. De hecho, el día de ayer hemos tenido un evento muy grande, súper interesante sobre uso y gestión del suelo para generar mecanismos de recuperación, de valorización que nos permita tener fondos para políticas de vivienda. Sería imposible explicarte ahorita porque creo que tenemos que correr. Sí, sí. Sobre el tema del peaje, decir dos cosas. Una primera es que estoy presentando una iniciativa legislativa para que en general las alianzas público-privadas de ese nivel de magnitud pasen por un nivel de consulta. Esa propuesta, esa concesión que era Rutas de Lima, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas presentes en el Consejo. En realidad fue un acuerdo unánime su implementación. Y hoy yo soy absolutamente consciente, y lo he dicho con claridad, ese peaje nunca debió existir. Y en realidad ahí, como cualquier contrato, debió renegociarse eso en primer lugar para que no haya ningún tipo de afectación a la gente. Y si hay que reconocer que eso se hizo mal, se hizo mal. Y en general lo que necesitamos es además cambiar lo que hoy tenemos como una práctica general, que son concesiones que le dan el poder a la empresa privada y le quitan el poder al Estado de regular algunas cosas que tiene que regular. Eso tiene que cambiar. Correcto. Y para que eso cambie tenemos que cambiar las normas, porque si no, no vamos a tener asociaciones público-privadas, sino negociazos público-privados como lo que vamos a ver en Chincheros. Muy bien, gracias Marisa. Ha sido un momento muy emotivo, la verdad. Sí. Y nos tenemos que ir temprano porque tenemos la misa del Señor de la Justicia, así que vayan todos a rezar, por favor, porque necesitamos mucha justicia en el Perú. Yo voy a estar de viaje una semana, pero he dejado muchos programas interesantísimos. Buenísimo. Y Ismael a cargo de presentárselos y comentarlos, entonces vamos a estar de alguna manera presente de todas formas. Y por supuesto con la actualidad de Ismael a cargo del barco. Buen viaje, Rosa María. Regreso el siguiente lunes, el lunes 20, estoy con ustedes. Gracias, congresista. Muchísimas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Belaúnde jamás robó nada para sí. Mira, Morales Bermúdez, que es un presidente que también ahorita tiene una sentencia internacional, que no la va a cumplir porque se va a caer en el Perú, jamás robó. De la misma casita en San Felipe de la que salió la presidencia, a la misma casita regresó, ¿no es cierto? Entonces, yo recuerdo de chica haber ido a misa a San Felipe y me decían, ahí vive el presidente, en esa casita tan chiquita. Y me acuerdo que mi madre me dijo, es muy importante, al contrario para el Perú, que el presidente viva en una casita muy chiquita y regrese a una casita muy chiquita, porque eso significa que no es ladrón. Exacto. ¿No es cierto? Y eso fue clarísimo. El presidente Prado tampoco fue un ladrón, puede haber dejado de hacer muchas cosas, pero era rico, no tuvo que robarle nada a nadie, y así podemos ir para atrás. Hemos tenido dictadores, hemos tenido grandes dictadores que no han sido ladrones. Odría murió en la austeridad y en la pobreza, le pusieron una casita entre sus amigos y ahí murió. Entonces, presidentes ladrones son fin del siglo XX. Y lamentablemente la corrupción se organiza desde el poder en el primer gobierno de García, cuyos crímenes han prescrito, pero no significa que no existieron. O sea, el dinero que Sergio Siragusa declara haberle entregado a Alan García a través de Anati, que era más de $1 millón, está ahí documentado. Ese es el origen de la fortuna del señor García, que no tiene forma de explicar cómo se compra un departamento en uno de los mejores barrios de París y manda a sus hijos a liceos privados en París y les paga toda la educación sin trabajar. Entonces, eso está, ¿cómo le explico?, probado. El problema es que prescribió. Y ese es otro de los grandes problemas institucionales que tenemos en el Perú. Desde que tú tienes memoria, yo también, se está discutiendo que no prescriban los delitos de corrupción. Porque son, además, de muy largo tiempo de ejecución. Tenemos a Jorge Castro en la línea telefónica de la Comisión Lavallato. Ah, qué bueno, qué interesante. Señor congresista, muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María, aquí estamos a su disposición. Bueno, un poco preocupados, la verdad, porque yo creo que, digamos, en esta lucha contra la corrupción, lo importante no es salir en la foto, ¿no? Sino que los que han cometido delitos, pues, paguen con sus condenas. Y lo que estamos viendo en la comisión de ustedes es que, la verdad, no sé qué es lo que están buscando, pero llaman a gente en forma desordenada y parece que no llegan a ninguna parte. El otro día han tenido 3 horas a la gente de IPIS, a mis colegas periodistas, la verdad que no entiendo para qué,
salvo para hacer un poco de show, y insisten en que el fiscal les dé información, tampoco se entiende para qué, información que es reservada justamente para atrapar a los delincuentes. ¿Por qué esta necesidad de figuración, señor Castro, de la Comisión Lavallato? No es ninguna necesidad de figuración. El problema está es que estamos ejercitando la labor que es constitucional, simplemente. Imagínense si nosotros no hiciéramos por lo menos entre comillas, dado que usted lo está interpretando así, ya, no importa, interpretémoslo así, este revuelo político, no se hubiera llegado a nada en este momento, señora Rosa María. ¿Por qué? Porque no, perdón, discúlpenme. ¿Qué tal arrogancia? O sea, el fiscal Castro no hubiera pedido prisión preventiva para Toledo, Barata no hubiera hablado. Es gracias a la Comisión Lavallato que Barata ha delatado a todos. Señora Rosa María, no es arrogancia. Ya esto se conoce internamente y ustedes lo saben como periodistas los avances que se tienen, no en el Perú, porque es una situación de Brasil que está llegando. Sin embargo, eso lo tienen, saben perfectamente en qué punto se encuentran estos los señores fiscales. Si no hubiera el revuelo político, no le prestarían atención, como tantos casos que han pasado en el Perú. ¿Cómo no se le va a prestar atención pues que a un presidente le paguen 20 millones de dólares en coima, pues, señor Castro? O sea, eso no es algo que va a pasar pues desapercibido, es noticia de carácter mundial, está en los noticieros del planeta, ¿no? Y no es gracias a la Comisión Lavallato, es gracias a los crímenes de Alejandro Toledo. Correcto, por eso decimos, pero ahí hay un revuelo de características internacionales. Mire, señora Rosa María, usted parece que confía muchísimo en el Ministerio Público. Yo le digo, no digamos que tengo 100% de desconfianza, pero la población en general siempre ha desconfiado del Ministerio Público. Mire, yo desconfío mucho del Ministerio Público, estoy de acuerdo con usted, pero más desconfío del Congreso, pues, ese es el problema. El Congreso no tiene ninguna capacidad para hacer lo que puede hacer un fiscal. Ustedes no son titulares de la investigación penal, no lo son. Lo conocemos perfectamente eso. En primer lugar, nosotros de ninguna manera hemos querido suplantar, destituir, ni nada por el estilo. Conocemos perfectamente que los titulares de la investigación es el Ministerio Público, pero lo que es real es que el Ministerio Público nunca ha dado en el clavo. Nunca, usted sí. Señor Castro, yo no puedo competir pues con la alta estima que tiene usted de sí mismo y de la comisión, pero le digo, yo he escuchado los interrogatorios de la señora Karina Beteta y la verdad es que no sé quién le hace el cuestionario. Si se lo hace ella, hay que hablar con ella. Las preguntas son un disparate. Mire, eso no es ni cuestionario de primaria. Para eso estamos nosotros justamente, para el cuestionamiento público. Pero también cuestione usted al Ministerio Público. El Ministerio Público se le escapa todo. Escúcheme, los pecados de los otros no lo hacen santo. Los pecados de los otros no lo hacen santo. Entonces yo me ocupo del Ministerio Público en su momento. Pero le digo, lo que está sucediendo en la comisión es un circo. O sea, las preguntas de la señora Karina Beteta son ya alucinantes. Uno se siente a escuchar y dice, esta señora, ¿qué le pasa? De verdad, ¿qué le pasa? Le he preguntado cosas el otro día a Augusto Álvarez que la verdad yo no entendía qué cosa era lo que quería, a dónde quería ir. Tontería y media. Cosas personales, absurdas, ¿no? Entonces, la verdad es que si van a hacer un circo del caso, no sirve para nada, porque además ya hubo una comisión Lavallato, la comisión que presidió el señor Pari, y ni siquiera aprobaron el informe. Al Congreso este tema le importó un pepino, porque han sido apañadores. El Congreso del 2008 investigó el tema de Odebrecht y les dio, como dice Renzo Reyardo, un certificado de buena conducta, porque el APRA estaba haciendo negocios con ellos también. Entonces, yo le digo que confío mucho menos del Congreso de lo que confío en la Fiscalía, que confío bien poco también. Pero yo le digo una cosa, lo que sí tenemos que darnos cuenta que las instituciones en el Perú no solamente trabajan desarticuladamente, sino que tampoco responden al interés nacional, al interés público. Y hay que ser muy claro, nosotros... Porque lamentablemente en sociedades endogámicas como la nuestra, donde todos somos parientes de todos, ¿no? Y todos somos compadres de todos, ese tema es importante, porque tendemos a favorecer a nuestro clan, a nuestra tribu, ¿no? Entonces, para mi primo, para mi hermano, para mi amigo. Muy bien. Entonces, esas declaraciones de intereses yo creo que van a ser importantes. Pero detectar lo de Toledo era imposible.
Era imposible, o sea, todo el mundo dice, nadie se dio cuenta. Miren, nos dimos cuenta de muchas cosas. O sea, hemos perseguido a los hermanos, hemos perseguido el tema de las firmas falsas, claro, ¿no? Blue Bay con Almeida, todo eso se ha expuesto y perseguido, pero nunca una coima negociada directamente entre Alejandro Toledo, probablemente su esposa, que tiene conocimiento de todo esto, Maiman, que es el contacto con él, y Avidanón, que es el contacto con él, y otros personajes vinculados sobre todo al entorno de Maiman. Entonces, ¿cómo detectar eso en el Perú si todo sucedió afuera? También es cierto. Ahora, ahí lo importante también es que tarde o temprano la plata se gasta. Si Toledo no hubiera gastado el dinero, no nos hubiéramos enterado de la primera parte, que comienza el 2013. Y si la delación no hubiera venido por Odebrecht, tampoco lo hubiéramos sabido. Era bien difícil saberlo. Por eso son estos presidentes tan confiados. Creen claro, que la han hecho y ya está, listo. Pero, ¿qué va a pasar con Alejandro Toledo? Muchos se preguntan, ¿regresará al Perú? No va a regresar al Perú. Su abogado le va a aconsejar que no vuelva. No va a volver. Lo cual no sería, pues, lo más recomendable. No va a volver. Más su situación. No va a volver, porque no tiene ningún apoyo popular. O sea, si tú revisas en cuenta, yo creo que el 99% de los peruanos creen que Alejandro Toledo es un choro y que merece ir a la cárcel cuando están todos los ladrones. ¿No es cierto? Recibir sobornos por una carretera que después triplica su costo es robarle al pueblo. Entonces, simple y llanamente tiene que ir a la cárcel, que es el lugar que le corresponde a los ladrones. La pena que puede recibir dependerá si es que el lavado de activos es un delito que se considera como fundamental. Y ese sí es el más grave, tiene hasta 20 años de condena. 20 años de condena. Alejandro Toledo tiene 67 años, sí, me parece. Entonces estamos hablando de un hombre que puede morir en cárcel, así como Alberto Fujimori. Que estos casos tienen que ser ejemplares, tienen que ser ejemplares. ¿Por qué? Porque se le da una lección a la sociedad. Una sociedad que tiene 2 presidentes en prisión es una sociedad corrupta, sí, pero que castiga a sus corruptos. Así es. ¿Ya? Y ojalá fueran 3 o 4, ¿eh? Y varios alcaldes, y varios gobernadores que están siendo acusados por también haber hecho negocios en distintos puntos del país. Eso está siendo descuidado. Hay que tener atención ahí porque hay una protesta popular, me parece que en el Cusco, y por supuesto en Ancash. Eso ya está tramitado, como dicen, pero no tramitado en el contexto de la delación. Entonces, eso me parece, la verdad que importante. Hay que trabajar también en el resto del país donde nos están escuchando, donde saben que ha habido corrupción con empresas extranjeras y no se está haciendo mucho, ¿no? Hemos avanzado a nivel de procesos judiciales. Rosa María, hace unos días se criticaba en este espacio la lentitud con la que estaba trabajando la justicia en nuestro país. Yo también creo que es muy lenta, pero ayer el fiscal hizo un chiste, ¿no? Porque le dijeron, está usted avanzando muy rápido. Le agradezco, porque a mí me dicen que soy muy lento. Yo sí he criticado que es muy lento. Acá José Alejandro Godoy me aclara que Toledo tiene 70 años y que si queda por lavado será una pena como la de Fujimori, 20 años, o sea, hasta los 90. Es una condena. Si él viene a Perú, afronta su juicio y le pone una condena alta, morirá en cárcel. Ahora, ¿qué puede hacer si fuera realmente inteligente? Porque no creo que una persona inteligente haga las barbaridades que ha hecho. Como dice Gorriti, que es un imbécil para hacer lo que hizo. Yo creo que debería entregarse, hacer una confesión sincera y pedir un juicio anticipado. Eso le bajaría la condena incluso bajo el mínimo de ley. Es decir, el mínimo de ley es 10, para lavado podrían darle 8. Claro. Pero eso es si se entrega, si confiesa, y si además de confesar, se arrepiente, devuelve el dinero y paga la reparación civil. ¿Ok? Y eso es lo que tiene que hacer. Alejandro Toledo en este momento ha perdido todo. Porque, digamos, las casas que compró Ecoteva están en este momento incautadas. Pero está a punto de perder su casa de Camacho y su casa de Punta Sal y todas sus cuentas y todo su dinero y todo lo que han encontrado, porque todo se va a incautar para pagar la reparación civil. Claro. Entonces, este hombre va a pasar a la indigencia. Ha perdido todo. Lo que había acumulado a lo largo de su vida lo ha perdido todo por querer más. Una fotografía triste, ¿no? Desde el punto más alto hacia de pronto el más bajo. Porque no hay honor más grande que ser presidente del Perú. Eso es lo que hay que repetir siempre. No hay honor más grande que ser el presidente del Perú. Y una persona que traiciona ese honor
¿no es cierto? Está traicionando la confianza y la buena fe de todos los peruanos. Debe ser castigado. Y tiene que ser castigado, en eso estamos todos de acuerdo, con el máximo de ley. Ahora, reitero, si él fuera inteligente, estaría en este momento en Lima, estaría asumiendo su prisión, estaría pidiendo, bueno, que lo lleven a la Iroes, ¿no es cierto? Aunque le hagan un cuartito al lado, y pidiendo lo que hizo Fujimori con sus delitos de corrupción. ¿Qué hizo Fujimori con todos los delitos de corrupción? Se allanó y le pusieron, en vez de 8 años, que era la máxima, 7. Porque él no tenía lavado, pues tenía otros delitos. Sí, pues. Pero en el caso de Toledo, sí. Ahora, Toledo ha traicionado la confianza, y eso hay que decirlo, de personas honorables que trabajaron con él en el ánimo de restituir la democracia en el Perú, y que no pueden ser en este momento juzgadas ni atacadas por nadie. Gustavo Gorriti, como ha escrito ayer, él no se arrepiente de haber ayudado a la marcha de los 4 Súbidos, ni nadie de lo que estuvimos en esa época en medios y en televisión tratando de restaurar la democracia en el Perú. Yo no me arrepiento de nada. No fue un apoyo a él, fue un apoyo a la democracia. Y tan complicado fue que cuando llegó al poder, él y sus ministros pues se resentían mucho cuando los criticábamos, pues decían, pero no nos están apoyando, no, es que yo no te voy a apoyar a ti. Claro. Yo voy a apoyar la separación de poderes, voy a apoyar la libertad de prensa, voy a apoyar los derechos humanos, las libertades fundamentales. Él tenía la tarea gigantesca de crear un verdadero sistema republicano de gobierno. Y traicionó eso también. Enredado en lo de su hija y sus escandaletes. Yo tenía un file que se llamaba Escándalos Presidenciales. Era un file de palanca, no les miento, la cantidad de escándalos presidenciales que había en esa época. Entonces, sí, la verdad es que hay que tener mucho ojo con esto, porque si no se va a entregar voluntariamente, ahí sí, a buscarlo por el mundo entero, con la Interpol, extradición. Miren, lamentablemente para Toledo, si es que sigue en París, los países no quieren presidentes corruptos, entonces los expulsan, y probablemente ni siquiera es necesaria una extradición, y nadie le va a creer esta vez el cuento, porque es un gran cuentista Toledo. Todas las becas que ha ganado las ha ganado contando un cuento. Entonces, en fin, vamos a ver qué pasa. ¿Qué lección, ¿qué lección nos deja esto como sociedad? Somos nosotros los que elegimos a nuestros representantes, a nuestros gobernadores. 2 presidentes presos, no creo que sean los únicos, definitivamente. Pero no le echemos la culpa al pueblo. No en la elección no le echemos la culpa al pueblo. Correcto. Porque en ese momento, con la información que se tenía, el pueblo escogió lo mejor que podía. ¿Pero debemos ser más acuciosos al momento de hacer Siempre debemos ser más acuciosos, pero por supuesto que sí. Pero los hechos por los cuales se le está condenando a Toledo suceden después de ser elegido, no antes. Correcto. Era imposible que tú pudieras elegir porque estos hechos no habían ocurrido. Y más bien cuando se está yendo el poder, y el 2004, cuando le entra la angurria, cuando dice me voy el 2006 sin plata, ¿no? Y acuérdense ustedes que Toledo le cobraba a Palacio de Gobierno hasta los calzoncillos, sí, pues. Porque no gastaba un sol de la suya, ¿no? Costumbre un poco rara, pero en fin, uno podría decir, bueno, son sus costumbres, ¿no? Pobrecito, al contrario, no tiene plata, entonces hay que comprar hasta la colonia, lo tienen que comprar por la corbata para que esté bien presentado, ya, puede ser, pero eso es un símbolo más bien de ser una persona pues misia, ¿no? Pero no, era, ¿cómo les puedo decir? Un gran conchudo. En ese sentido, pero no puedo decir esa palabra porque no suena bien, pero es que lo que era. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y vamos a estar esta mañana con Marisa Glave en algún momento, porque ha ofrecido estar con nosotros. Pero acá hay varias preguntas legales, complicadas. A ver, para los que no entienden nada, ¿ya? Dice el señor Pavel, me dice, ¿no consideras que se debió acusar a Toledo por colusión agravada y no solo por lavado de activos que teóricamente ya ha prescrito? Yo creo que el lavado de activos teóricamente no ha prescrito. ¿Por qué? Porque el lavado de activos es un delito que se termina de ejecutar en realidad el año 2013, cuando se compran los inmuebles, ¿ok? Estamos en el 2017, 4 años, no ha prescrito. Es decir, yo recibo el activo de un mafioso a tiempo completo, que es Odebrecht, lo guardo un tiempo, me lo guarda un testaferro, y a través de, como diga Toledo, de un andamiaje de empresas en Costa Rica, ¿no es cierto?, termino comprando bienes en el Perú. Entonces, ahí el activo
Es decir, la casa de Casuarinas, las oficinas del edificio Mega, son los activos lavados. Claro. Es decir, han sido transformados de plata corrupta, de plata de sobornos, por una organización criminal, porque Odebrecht se constituye en una organización criminal, para convertirse en un activo lavado limpio, que entra al mercado limpio. Entonces, yo no creo que haya eso. Ahora, sobre que se le pueda acusar por colusión agravada, ese delito puede añadirse, no hay ningún problema. En el transcurso de la investigación, el fiscal puede solicitarle al juez que se añada, por los hechos que se han recogido, el delito de colusión. ¿Qué es colusión? Es, yo me coludo contigo, o sea, me pongo de acuerdo contigo, hago un pacto contigo para cometer un crimen, ¿no es cierto? ¿Qué crimen es este? Recibir un soborno de un contratista contra el Estado. Y somos varios. Cuando hay colusión, normalmente no soy yo y tú, no soy yo y Maiman, ¿no es cierto? Toledo Maiman, sino Toledo, Maiman, Barata, Elian Karp, que muchos hemos dicho que ella no puede quedar al margen de esta investigación. Ella fue citada por el Congreso, ella ha sido parte activa. O sea, si van a acusar a Nadine Heredia, acusen también a Elian Karp, ¿no es cierto? Y si van a acusar al señor Alan García, también creo que van a tener que ver las cuentas de su esposa y de su ex esposa, perdón, de su pareja y de su ex esposa, ¿no? Y probablemente sus hijos. Lamentablemente hay políticos que involucran a sus familias. Lamentablemente digo porque después las familias sufren mucho. Pasó con el fujimorismo. Varios generales habían puesto dinero a nombre de sus hijos. Y sus hijos terminaron siendo involucrados en las cosas que habían hecho mal los generales. Entonces, una vez me acuerdo, me dijo Lucho Vargas Valdivia, ¿para qué meten a su familia? Y tenía toda la razón, ¿no? Es una estrategia fallida, como digo, en elección de testaferros, porque después tienes que ver, este señor que tenemos, Cuba, tiene ahora a su pareja, que si uno la ve parece inimputable, pero la hicieron firmar pues unos papeles. Claro. Le dijeron, firma aquí, mamita, y resultó titular de una cuenta en Andorra, ¿no? Y la pobre no sabía probablemente ni lo que estaba firmando, y hoy está presa, y va a estar presa mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Ahora, yo sí creo e insisto que no todos somos corruptos. Es decir, somos una sociedad tolerante con la corrupción. Eso es verdad. Comiamos al policía, nos pasamos la luz roja, no cumplimos las reglas, nos detestamos cumplir las reglas, no nos gusta hacer la cola, nos gusta zamparnos en la cola, etcétera, 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 ¿ok? Pero eso no nos hace recibidores de sobornos de Odebrecht, ¿ok? Claro. Hay una gran distancia entre una cosa y la otra, ¿ok? Entonces, no todos somos corruptos, al contrario, la gran mayoría no lo somos, y podemos mejorar en nuestro ambiente cultural de cumplimiento de reglas. ¿Podemos mejorar? Sí, y debemos mejorar, porque un niño que crece en un ambiente donde se cumplen reglas es menos probable, ¿no es cierto?, que sea un corrupto cuando sea adulto. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque está acostumbrado a cumplir reglas, ¿no es cierto? Una sociedad que se respeta uno a los otros, como ese además que existen, no son sociedades ideales, Nueva Zelanda, Escandinavia, ¿no? Existen. La gente no se roba una a la otra, no es admisible, no es ni siquiera posible, no está en su concepción, ¿no? Entonces, sí es posible tener sociedades, y la nuestra es una sociedad que debe aspirar a que no tengamos tolerancia con la gente corrupta. Y además hay cosas importantes que decir. Hay sociedades donde un corrupto sufre el ostracismo social. O sea, no se le invita a ninguna parte, no lo ves en ninguna parte, no lo llaman. O sea, acá el preso sale de la cárcel y lo reciben como una fiesta en su casa, como si hubiera sido, ¿no es cierto?, sus vacaciones. Claro. Entonces, no es así. Y la otra cosa que hay que reiterar es que en el caso de los presidentes es un caso de diferente naturaleza, porque es muy grave. Todos hemos tratado de tener los mejores presidentes posibles. Y yo te diría que hasta Belaúnde, a los presidentes del Perú los podías acusar de cualquier cosa menos de ladrones, porque su entorno podía robar. O podían hacerse la vista gorda, pero ellos no robaban para ellos, ¿ok? Es lo mismo que pasamos en todo el país, y eso lo vemos que el Ministerio Público no cumple. Ahí, pongámonos, nosotros siempre se preocupan del Congreso, decir que no tiene una alta aprobación. Haga usted una encuesta del Ministerio Público, del Poder Judicial, y se va a dar cuenta de obviamente tiene menos, pero le digo, usted por Constitución y ley no es titular de la acción penal, y dice la Constitución que no pueden duplicar el trabajo de la investigación fiscal. Lo dice expresamente. Ustedes tienen que hacer una investigación política. Entonces comienzan a citar a cualquiera
que haya sido mencionado en un periódico porque no tienen nada que hacer. De verdad. O sea, invertir 3 horas Señora, con periodistas. señora, con todo el respeto pucha. que se merece, señora Rosa María, con todo el respeto, entonces usted quiere cierre el Congreso, para usted no sirve el Congreso. No, la comisión Señora, de Lavallato no sí, veo para qué pueda servir mientras la Fiscalía está haciendo su trabajo. Ya yo sí creo que tuvieron. hemos servido. Podrían Pero si usted no me perfectamente desempolvar el informe PARI y aprobarlo. Y eso ya sería un gran avance. Sí, hemos hecho un gran avance, yo lo he leído el informe PARI, por eso le hablo, y hasta dónde hemos llegado nosotros. Mire, lamentablemente hay una actitud de repente incomprendida, pero definitivamente nosotros tenemos que hacer lo que dice la Constitución, si no pues tiremos al tacho de la basura a la Constitución. Ahora, es un problema que en el Perú las instituciones no cumplan. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que usted, en parte de lo que usted manifiesta, que la población hay un rechazo ante el Congreso porque de repente no cumplimos estrictamente nuestra función. Nosotros sí queremos hacerlo, particularmente yo sí quiero cumplir lo que dice la Constitución y por lo tanto de igual forma le queremos exigir a los fiscales que cumplan su función. Este no es un caso nuevo, esto no ha investigado nada la Fiscalía, esto es lo que ha llegado desde fuera del país. Estos problemas no son recientes en el Perú, no sé, lamentablemente para todos, y usted tendría que ser justa, en el Poder Judicial tampoco se cumple. Hoy día o mañana o pasado pasa lo que sea y nadie dice nada. Ese es el control político, que es lo que tiene que hacer el Congreso de la República. Nosotros no queremos suplantar las labores, ni el oficio, ni tampoco el profesionalismo que tienen que ponerle al Ministerio Público, pero nosotros de una u otra forma tenemos que decirles, sí señores, cumplan su función, que es lo que tenemos que hacerlo todos en nuestro país, incluido también el propio periodismo, porque el periodismo también no ha cumplido bien su función. Y Hay que ser así, muy claro en ese sentido. muy bien, bueno, muchas gracias por las lecciones de Todos periodismo que nos va a cumplamos dar. nuestra función Ya. en el país. Oiga, Todos si no cumplamos. fuera por el periodismo, ustedes no tendrían tarea, porque todo lo que hacen lo sacan del periódico. Le agradezco de todas maneras, el Sí. hecho de darnos trabajo en todo caso ustedes. Si no fuera periodismo, usted no tendría nada. Yo le digo una cosa, mire señora, nosotros hemos hecho apreciaciones que ustedes no los encontrarán en ningún periódico. Y es más, la próxima semana se va a dar cuenta ustedes cómo vamos a ir de manera más directa en el caso del gasoducto, porque el problema no solamente es el periodismo de manera superficial trata los temas, tan igual como lo está haciendo el Ministerio Público. Ahora nosotros vamos a entrar a tallar de otra manera, ya en el otro campo. Oiga, porque no hasta ahora lo único que ustedes han publicado, porque todo lo publican, son especulaciones, absolutas especulaciones, no tienen ninguna prueba de nada. Fulanito Cuando ustedes- dijo, menganito dijo, Mire, pero no han no. encontrado la plata, no han encontrado las coimas. Pero esto no es Toda la nuestra plata la ha labor encontrado esta. la plata la ha encontrado el Ministerio Público. Ustedes Pero están ¿cómo que desesperados por llevar de grado fuerza al señor Hamilton Castro, lo cual es una barbaridad constitucional, Se para que les dé equivoca. la información que ustedes no tienen y puedan figuretear con ella. Y ese es el No, papelón no. que están haciendo delante de todo el país. No es así, señora Rosa María. Es así. No De es grado así, por fuerza lo eso- quieren llevar. No. El problema es diferente. El problema es que usted lo quiere ver con un solo... Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, y lo digo a todo el país, usted diga si alguien está de acuerdo con que los señores no hayan congelado las cuentas bancarias de Odebrecht? Usted no Lo tiene primero autoridad que para decirle al fiscal qué es lo que tiene que hacer. yo Yo no tengo la puedo autoridad. criticar al fiscal porque la Constitución me da derecho de crítica de las resoluciones judiciales y fiscales. Tengo derecho de crítica y lo ejerzo. Pero yo no le puedo decir al fiscal, usted haga. Que el Congreso Yo no, le diga, tampoco le que el decimos Congreso nosotros. le diga al fiscal qué es lo que tiene que hacer, viola la separación de poderes y la vida democrática del Perú, que es la que sustenta la acusación. Y eso sí Señora sería una Rosa venganza María, política, porque ¿puedo los preguntar? imputados podrían alegar que el Congreso está ejerciendo presión política para establecer cuáles son las acciones que debe tomar. Entonces tengan mucho No. cuidado. No es una presión. Nosotros lo único que tenemos que preguntar, no presionamos, le tenemos que preguntar por qué no congeló, porque hoy ya no tiene ni una chapa, eso lo hemos... No tiene lo hemos ya- usted derecho a imputarle al fiscal su acción y su inacción. Para eso hay una junta de fiscales, para eso hay un sistema que se llama Consejo Nacional de la Magistratura, que Está tendrá que bien. sancionar al fiscal por Ese- hacer o no hacer bien su trabajo. Constitucionalmente Nosotros- no le corresponde a usted. No confundamos las cosas. Una cosa es la labor que ellos desde el punto de vista jurisdiccional y también a través del ente de la magistratura pueden sancionarlo. Lo que nosotros hacemos simplemente decirle y preguntarle por qué no tomó tal decisión. Porque cuando
cuando termine este proceso no vamos a tener ni una chapa para quitarle a Odebrecht. Bueno, Así muy bien. claro. Algo nos tiene que explicar el fiscal, de acuerdo. Pero no ustedes no le van a decir al fiscal qué va a hacer. Y él no tiene por qué darle explicaciones a usted. No tiene por qué darle explicaciones a usted. Es como si usted me citara a mí, que soy una persona privada, y me pide explicaciones sobre mi trabajo. Yo digo, mire, señor congresista, con todo respeto, yo no me meto en su casa, usted no se mete en la mía. Está bien. Pero si usted está vinculada, en este caso como periodista, en algunas acciones de Odebrecht, es lógico que le tengan que preguntar. Sí, y le van a contestar, llévenme enmarrocada. Que yo le aconsejé a Augusto Álvarez ese, ¿para qué vas a ir? Que te lleven enmarrocado, gritando libertad de prensa. Es a criterio de cualquier periodista o de cualquier profesional. Si dice de grado fuerza, que me lleven por la fuerza, pues. Y que me lleven enmarrocado y yo comienzo a gritar libertad de prensa desde la puerta del Congreso enmarrocado. Y vamos a ver cómo la noticia da la vuelta al mundo más rápido que volando. O sea, si vamos a hacer un circo, digamos, los periodistas sabemos hacer circo mucho mejor, de más calidad. Particularmente, con todo respeto que se merece, nosotros, o particularmente de manera individual, digo, no me gustan los shows de ninguna naturaleza. Lo que sí tenemos que, como país, necesitamos que cada uno cumpla su función. Exacto. Y esperamos cumplirlo nosotros como congresistas, esperamos cumplir, y usted critíquenos todas las veces que usted desee, no hay ningún problema. Y también al Ministerio Público, al Poder Judicial, para hacer un gran país, tenemos que cada uno de nosotros cumplir nuestra función como debe ser. Eso sí es verdad, pero como debe ser. ¿Ok? No pueden conminar a un fiscal a que haga lo que usted desea, porque eso es inconstitucional. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos, bienvenidos. Esta es la red de Sodomco presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos, y bueno, lo que estaba cantado. Alejandro Toledo ya tiene 18 meses de prisión preventiva ordenada por el juez Carguancho, que la verdad armó bastante circo ayer para decir lo que todos esperábamos que tenía que decir. Terminó de decirlo, qué raro, a las 10 de la noche para empalmar con los noticieros, ¿no? Nocturnos, cuando la audiencia había sido citada pues a las 4 de la tarde. Se escuchó al abogado de Alejandro Toledo, o sea, no puede alegarse que no ha habido debido proceso, y sus argumentos fueron desestimados, mejor dicho, subestimados también y desestimados también, porque en realidad no tenían ningún sentido. El fiscal Hamilton Castro dijo lo mismo que yo he venido diciendo, es decir, los presidentes pueden decir a mí que me busquen una cuenta a mi nombre, y efectivamente, como dijo el fiscal Castro, así no funciona. Y lo dijo muy bien, así no funciona. Funciona con testaferros. Testaferros de todo pelambre, de todo origen, extranjeros, peruanos, en fin, pobres, ricos, solapas, no tan solapas, parientes, pero todos son testaferros. Es decir, al político de gran notoriedad no se le va a encontrar nada a su nombre jamás, pero eso no significa que no sea un corrupto. Claro. ¿No es cierto? O, en este caso, vemos la presunción de inocencia, no significa que no se pueda investigar. Y tiene que ser investigado rápidamente en un proceso justo, yo creo, y que va a empezar muy pronto, porque en realidad, en el caso de Toledo, la parte probatoria, el fiscal Hamilton Castro la tiene casi lista. Se podrán añadir nuevos hechos en la medida en que se encuentren nuevas cuentas, nuevos depósitos. Según Barata son $20 millones, ellos han rastreado 9, faltan 11, los pueden seguir rastreando durante el proceso. Así que ahora lo que importa es qué va a hacer Alejandro Toledo. Y las cosas que ha hecho como litigante son bastante tontas. La primera es nombrar un abogado que no era el indicado. Es decir, Heriberto Benítez tiene problemas de imagen pública bastante graves, él lo sabe, ¿no es cierto? Se le ha vinculado con Orellana, en fin, y tantas cosas más, con Álvarez, en Ancash. No era la persona indicada, aparentemente se ofreció, no había otro mejor, lo tomaron,
y lanzó una serie de adjetivos que no tenían mucho sentido, la verdad. La tesis de la venganza es una tesis absurda. El talionismo judicial. Talionismo Justo te preguntaba judicial. eso. Ya, no, eso no existe. Pues. O sea, la ley de talión es, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, es ojo por ojo, diente por diente. Y la democracia no admite, ¿no es cierto?, ese tipo de justicia exactamente retributiva. Tú me haces, yo te hago. No, se establece un sistema judicial, ¿no es cierto?, que valora otras cosas, contexto, pruebas, etcétera. Entonces, eso es falso. O sea, no se puede decir que Alejandro Toledo no va a ser juzgado en un proceso justo, sino en un proceso vengativo. No, o sea, hay 20 millones de dólares pagados solo por Odebrecht. Solo por Odebrecht. Y falta ver lo que le pagó Camargo Correa, a él y a otras personas. Entonces, aquí no hay ninguna venganza, aquí lo que hay es justicia. Porque si un presidente roba, tiene que ir a la cárcel. Ya tenemos uno que robó y está en la cárcel. Este robó, tiene que ir a la cárcel. Ahora, como ha escrito Gustavo Orriti y otras personas más, yo quiero decir que este no es el fin del liberalismo ni de la democracia. Miren, corruptos hay en todos los esquemas ideológicos. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no es cierto? O sea, así como hay sacerdotes pecadores, también hay políticos de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Todos tienen la potencialidad de hacer el mal, porque todos nosotros seres humanos tenemos la potencialidad de hacer el mal. No importa nuestra ideología. No hay ideología que te haga impermeable a la corrupción. No hay, pues. Ojalá hubiera. La adoptaríamos, ¿no? Pero no la hay. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro, que es de izquierda, o la señora Kirchner, que es de izquierda, y no les puedo decir otros más de Latinoamérica que también se han presentado como de izquierda, han robado y le han hecho un daño terrible a su pueblo. Y regímenes de derecha, como el de Alberto Fujimori, también. Entonces, no es un problema de derechas o de izquierdas, es un problema de hombres y de instituciones débiles que no detectan esto a tiempo. Y de, por supuesto, empresas privadas corruptas, que son parte de la cadena importante, que en este caso es central, la empresa privada corrupta, que llega al Perú y ejerce un esquema de corrupción. Así que, ¿cómo vencemos esto? Hay gente que piensa, ¿y de aquí a dónde vamos? Más democracia. ¿Qué está venciendo la corrupción en el Perú? La delación en otros países, la democracia en otros países, que ha permitido tener en Brasil un sistema judicial sólido. Si Brasil no hubiera tenido un sistema judicial sólido, no hubiera podido juzgar a nadie y por lo tanto las delaciones no hubieran llegado a toda Latinoamérica. Tenemos que agradecer que haya, a pesar de toda la corrupción, democracia en Brasil, que preservó su sistema judicial. Nosotros tenemos que preservar el nuestro al máximo, porque eso es lo que nos va a permitir juzgar a los corruptos. ¿Cómo preservas el sistema judicial? Con una cosa que se llama separación de poderes, que se inventó en Francia hace 200 años y que es la base de toda la democracia. Nadie tiene el poder absoluto. No queremos monarcas, ¿no es cierto? Queremos democracia. Y democracia quiere decir gobierno del pueblo. Y el pueblo divide el poder y le da un poco de poder al presidente, un poco de poder al Congreso y un poco de poder al Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial? Pues dice muchas veces que lo que está haciendo el Congreso es inconstitucional. Y el Poder Ejecutivo puede no poder hacer cosas si es que el Legislativo le dice que no lo haga. Le censura a sus ministros, le baja sus leyes, ¿no es cierto? No le aprueba el presupuesto. Y a su vez el Ejecutivo puede hacer que el Legislativo no haga determinadas cosas observándole sus leyes. Pero también en esos tres poderes hay que introducir mecanismos de transparencia que son muy importantes. Hay avances, no hay que decir que no hay avances. La Comisión de Integridad presentó una lista de medidas importantes. Una de ellas, por ejemplo, la transparencia en los intereses de los altos funcionarios del Estado. Ya todo el gabinete ha presentado su declaración de intereses, es decir, dónde ha trabajado antes, ¿no? Quiénes son sus parientes y a dónde trabajan.